Bondadoso Padre, queremos agradecerte tu presencia en este lugar. Queremos agradecer porque nos has traído con bien hasta esta tu casa de manantial. Pedimos una bendición por los hermanos acá reunidos. Pedimos una bendición por vernos traído hasta esta tu casa, Señor, para trazar tu palabra. Que sea palabra de vida para vida eterna y que este servidor pueda ser usado en tus manos, Señor. Que tú seas quien hable y yo sea un instrumento. Así que, Señor, guárdanos a esta hora, que tus santos ángeles acampen en esta tu casa y que nuestro Dios Espíritu Santo nos dé la capacidad para poder entender el mensaje que tú quieres compartirnos con cada uno de nosotros en esta mañana. Danos tu bendición, Señor, en Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a iniciar con un texto bíblico que lo encontramos en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. La palabra del Señor dice lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí, 2 de Timoteo 3:12. Hay personas en este mundo que dicen que cuando nosotros entregamos la vida al Señor, todo va a ser color de rosa. No van a haber problemas, todo nos va a ir bien. Otros hablan que cuando nosotros entregamos la vida al Señor va a haber prosperidad, va a haber dinero en abundancia, que no puede un hijo de Dios estar pobre. Muchas denominaciones enseñan eso. Que si usted siembra, va a recibir una gran cosecha económica. Pero si miramos a la luz de la palabra de Dios, no es así. Porque 2 de Timoteo nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Un ejemplo lo tuvimos esta mañana mirando la lección, ¿cierto? Lo que sufrió Jesús. Vamos a avanzar en este tema. Y para eso vamos a ir al libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 15, el versículo 18. Juan 15, 18 nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Tengan en cuenta esto. El Señor nos está dando un consejo. Y el Señor dice: Daniel, si a usted algún día lo llegan a aborrecer por causa del Señor, tenga en su mente que al Señor lo aborrecieron antes que a usted. Y a cada uno de nosotros nos dice el Señor eso. Nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Juan 15, 18. El versículo 19 dice: si fueras del mundo, o sea, si usted y yo, Andrés, fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ustedes recuerdan que cuando nosotros éramos del mundo, los amigos nos perseguían. ¿Y qué sucede con una persona cuando entrega la vida al Señor? No necesitamos nosotros alejarnos de esas personas, sino esas personas se van. Esto me hace recordar en cierta ocasión, trabajaba en una empresa y yo como maestro pues tenía un grupo y estaban descontentos por unas horas extras que se pagaban y que no las pagaban.
Entonces llegamos todos a un acuerdo de que íbamos a parar para que viniesen y hablasen con nosotros. Ese fue el acuerdo. Y así sucedió, paramos, y cuando venía la camioneta donde venían los ingenieros para hablar con nosotros, cuando yo volteé a mirar para mi derecha no había nadie, cuando volteé a mirar para mi izquierda no había nadie, todos se habían ido y todos tenían la herramienta y estaban trabajando. Y el único que estaba parado era yo. Eso ocurre igual cuando nosotros entregamos la vida al Señor. Usted mira a sus amigos de farra y se le han ido. Mira por este lado, el único que está a su lado es Cristo, que lo va a guiar por ese nuevo camino. Por eso el Señor dice que Él nos escogió del mundo. Y el versículo 20 dice lo siguiente: acordaos de la palabra que yo os he dicho. O sea, el Señor, mire cómo es tan bondadoso que nos aconseja. Acuérdense de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué cosa? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El versículo 21 dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Debemos nosotros aprender a discernir, porque muchas veces nosotros nos metemos en problemas y no por causa del nombre de Jesús. Me persiguen no por causa del nombre de Jesús. Eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor dice es que si lo aborrecen y lo persiguen por culpa del nombre de Jesús. Tengan en cuenta. El versículo 21 dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y el versículo 22 dice: y si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen, ¿qué cosa? Excusa por su pecado. El versículo 23 sigue diciendo: el que me aborrece a mí, también aborrece a ¿quién? O sea que si una persona me aborrece a mí en cuestiones espirituales, aborrece a Jesús y aborrece a ¿quién? Al Padre. ¿Sí entienden? O sea, si un ser humano me aborrece a mí por mi vida espiritual, no solamente me está aborreciendo a mí, está aborreciendo a quién más. Comencemos en el orden: Dios Espíritu Santo, Jesús y el Padre. Dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, dice el versículo 24. El versículo 25 dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Aborrecieron a Jesús. ¿Sin qué? Sin causa, sin motivos, ¿verdad? El versículo 26: pero cuando venga el Consolador, cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis, ahora le está diciendo a cada uno de nosotros, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. Allí le dice a los discípulos, y los estaba capacitando para lo que ellos tendrían que afrontar. Yo pregunto, ¿somos discípulos del Señor? ¿Nos está capacitando? En esta mañana nos está capacitando y nos está diciendo que debemos ser valientes. Que cuando estemos pasando por estos momentos difíciles, recordemos que a Jesús lo aborrecieron primero que a nosotros.
Cuando nosotros vamos al libro de Juan, en el capítulo 16, el versículo 1, San Juan 16, 1, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces, cuando hay un problema dentro de la misma iglesia, muchas personas se van de la iglesia. Muchas personas se van. Y el Señor lo está advirtiendo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Por qué? El versículo 2 dice: os expulsarán de las sinagogas. ¿Dónde se reunían los judíos? En las sinagogas. O sea que iban a tener problemas dentro con sus mismos hermanos. Y quizás le iban a decir: usted no pertenece acá. A usted no se le van a dar cargos. Usted no puede predicar. Pero el Señor los estaba, ¿qué? Capacitando, advirtiéndoles. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Tremendo, ¿cierto? Esto le pasaba a Pablo. Pablo perseguía. Pablo mataba. Y él pensaba que le rendía culto ¿a quién? A Dios. A Dios. Y eso volverá a pasar, hermanos. Llegará el momento en que vengan esas situaciones difíciles. Y aquellas personas creerán que lo que están haciendo honran y glorifican a Dios. En Mateo 24, el versículo 9, dice la palabra del Señor: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. Y muchos tropezarán. O sea, muchos dirán: yo no vuelvo más porque el hermano me miró feo. Yo cometí ese error, hermanos. Hoy les estoy predicando esto y me acuerdo. Yo cometí ese error. Yo me alejé de mi amada iglesia, Orión. Y ando errante. Si voy en el trimestre una vez o dos veces, es mucho lo que voy. Y me ha dolido. Y he pagado las consecuencias grandes a raíz de eso. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Parece ilógico, ¿cierto? Y esto ha de ocurrir, mis hermanos. Y está ocurriendo. Muchos hermanos se están yendo de las filas. Hay iglesias que están las sillas vacías. Y eso duele. Llegar a un lugar donde uno iba y era lleno, y llegar a un lugar, iglesias enormes, 3, 4 hermanos y las sillas vacías. ¿Por qué? Mire este pensamiento que lo encontramos en el conflicto de los siglos, en el capítulo 39. Preste la atención, Andrés, porque esto le puede suceder a usted como me sucede a mí. Un hombre no puede servir a Dios sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Cuando nosotros queremos servirle a Dios, se levanta contra nosotros la oposición. Lo dice la hermana. Un hombre no puede servirle a Dios sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Le asaltarán malos ángeles,
armados al ver su influencia, que les arranca la presa. Hombres malvados, reconvenidos por el ejemplo de cristianos, o sea, personas que aparentan ser cristianos, pero son hombres ¿qué? Malvados, dice. Se unirán con aquellos para procurar separarlos de Dios por medio de tentaciones sutiles. Eso va a ocurrir, hermanos. Van a haber momentos que mismos hermanos van a querer apartarlo a usted y a mí de la presencia del Señor. ¿Y sabe qué ocurre cuando no lo consiguen? La hermana sigue diciendo, cuando este plan fracasa, emplean la fuerza para violentar la conciencia. Eso era lo que hacían con los hermanos de antaño. Cuando ellos no se retractaban, entonces ¿qué hacían? Dice que los sacaban a las plazas públicas, ¿cierto, hermano Miguel? Los amarraban, prendían hogueras, los quemaban. Pero ellos, antes de que hicieran eso, los habían persuadido para que ellos se retractaran. Lo mismo ha de ocurrir, hermanos. No sabemos si nosotros tengamos que pasar por esa situación o no. Pero si nosotros debemos pasar por esa situación, la pregunta es, ¿nos estamos preparando para ese momento? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga una obra transformadora en mi vida? Porque mira lo que sigue diciendo. Mateo capítulo 5, versículo 10. Y esta es una bienaventuranza especial, porque dice, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. No como les decían hace un momento, muchas veces nosotros provocamos persecuciones, pero no por el nombre de Dios. Y muchas veces nosotros formamos alborotos, pero no por el nombre de Dios. Y terminando siendo odiados por mucha gente, pero no por el nombre de Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama mal testimonio. ¿Sí entienden? Cuando alguien a mí me odia, pero no me odia por el evangelio, sino me odia porque soy un mal vecino, me odia porque soy una persona chismosa, eso se llama mal testimonio. Pero esta bienaventuranza dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que si alguno de nosotros algún día somos perseguidos por hablar de Cristo, por llevar el mensaje, ¿y somos qué? Bienaventurados. Porque ellos ¿qué? De ellos es el reino de los cielos. El versículo 11 dice, bienaventurados sois por mi causa, os virturpeen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Eso hacían con Jesús? ¿Eso hacían con Jesús? Dice que se presentaron falsos testimonios contra Jesús. O sea, se presentaban diciendo, este hombre hace esto, hace aquello, y eran ¿qué cosa? Mentiras. Hermanos, de la misma manera quizás algún día digan, es que el hermano Miguel es esto, y es aquello, y es aquello, y eso que dice que es cristiano. Pero si están diciendo mentiras contra él, bienaventurado es el hermano, pero hay de aquel que está hablando. ¿Sí entienden? El versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Qué hermoso saber, ¿cierto? O sea, no vamos a ser, quizás si nosotros vamos a ser perseguidos, no vamos a ser los únicos. Una vez escuché una historia de un hombre que contaba que se subió por allá en la montaña rusa y cuando empezó a subir, mejor dicho, se puso
pero terrible, de asustado. Y llevaba un compañero al lado y las palabras de ánimo que le dijo fue: tranquilo, usted no ha sido el primero. Dice que eso le sirvió para relajarse y poder disfrutar el recorrido que iba a dar. Aquí el Señor nos está diciendo: tranquilos, que ustedes no van a ser ¿qué? Los primeros. A ustedes ya, a otros han perseguido. Cuando yo voy a un libro que se llama Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 175.2, nos dice la palabra, nos dice la pluma inspirada lo siguiente: así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir el pueblo de Dios. O sea, así como incitaron en aquel tiempo para destruir al pueblo de Israel, de la misma manera también se van a levantar poderes terrenales para destruir en este tiempo ¿a quién? Al pueblo de Dios. Todo lo que se requiera que se rinda obediencia a los edictos humanos, en violación a la ley divina. Pregunto, ¿eso es lo que se está planteando hoy en día? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿Que se rinda qué? Tributo a las leyes terrenales. ¿Y que se deje a un lado qué cosa? Las leyes divinas. Esto lo escribió la hermana y esto se está cumpliendo. Pensarán cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Dice: los que quieran ser fieles a Dios y al deber serán amenazados. O sea, si usted y yo queremos ser fieles a Dios, algún día vamos a ser ¿qué? Amenazados, hermanos. No se vayan a asustar con esto que yo les estoy diciendo y van a salir corriendo, porque es que es el Señor el que nos está preparando. Dice: denunciados y proscritos serán traicionados por padres, hermanos y parientes. O sea, si usted y yo queremos servirle al Señor, dice que vamos a ser traicionados por padres, hermanos y parientes. O sea que su hogar y mi hogar no va a ser seguro. Tengan en cuenta eso. Vamos a partir de ahí. Muchas veces nos aferramos tanto a las cosas terrenales. Y es que yo no puedo esto. Y es que yo no puedo esto. Hermanos, llegará el día en que esas mismas personas con que nosotros compartimos, a las que nosotros tanto amamos, quizás nos entreguen ante las autoridades. Si nuestros corazones no son transformados y santificados, hasta nosotros entregaremos entonces a nuestros hijos. Tremenda situación, ¿verdad? En San Mateo capítulo 10, el versículo 17 dice lo siguiente: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas azotarán. Versículo 18: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y el versículo 19 dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis. No se preocupe, mi hermano. No se preocupe por esto que yo les estoy hablando, hermano. El Señor está diciendo: ustedes no tienen por qué preocuparse. ¿Saben por qué? Dice: porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros. ¿Sabe de qué sí debemos preocuparnos? De que en verdad el Espíritu Santo esté en mi vida. De que pueda preparar mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. De que cada día le diga a Dios: Padre Santo, yo quiero que tú pongas en mí tu Santo Espíritu. Porque es el único que me va a capacitar. Es el único que me va a moldear para ese tiempo. Por eso, cuando a Esteban lo sacaron fuera de la ciudad para apedrearlo, él no profirió palabra contra sus verdugos,
sino alzó sus ojos al cielo y vio los cielos abiertos, hermanos. Lo mismo debe que ser con nosotros, pero debemos prepararnos para que el Espíritu Santo esté en mi vida, porque Él es el que va a hablar en aquel entonces. El versículo 21 dice, el hermano entregará a muerte a su hermano, lo está diciendo la palabra del Señor, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. ¿Se escucha, hija? Eso ha de suceder. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, dice el Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es fácil, ¿cierto? No es fácil. ¿O ustedes creen que es fácil? Pero no es imposible. Por eso dice que la salvación es ¿para quiénes? Para los valientes. Porque yo debo que perseverar en el nombre de Jesús, viviendo una vida como la que vivió Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y el Señor dice, y este será salvo. Cuando yo voy al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, voy a encontrar una historia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 1. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, o sea, sobre los discípulos. Ya Jesús había partido al cielo. Vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano, tengan en cuenta, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como ¿cuántos? Como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Versículo 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 17. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. O sea, tomaron a los discípulos y ahora ¿qué hacen? Los amenazan. Ustedes no van a volver a hablar a ninguna persona en el nombre de Jesús. Era intimidante, ¿verdad? ¿A alguno de ustedes les ha sucedido eso? Que los frenan las autoridades y los amenacen. Estuve mirando en las redes. Hay un video que dice 7 países donde no se puede tener la Biblia. Y allí hay cristianos. Y pasan unas luchas terribles, hermano. Y dice que graban la Biblia de memoria para poder citársela a otras personas. Aquí vemos que a los discípulos los llaman y los amenazan. En el versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Esa es nuestra convicción? ¿Sí estaremos nosotros dispuestos a decirle eso a alguien? O sea, mi posición es esta y no pienso cambiar. El versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando estuve allí en Barbosa,
nos acompañaba una persona que era evangélica y estaba muy interesada y iba casi todas las noches. Y una noche fueron los hermanos a recogerla y cuando llegaron a la vivienda donde la recogían, salió el esposo de esa señora con una macheta y los persiguió. Dale macheta. Y yo estaba ya para subir a plataforma cuando llamaron y yo escuché. Y yo allí me quedé ahí, ¿subo o no subo? ¿Qué pasaría con los hermanos? Y nada, que llegaban. Mas, sin embargo, yo subí a plataforma, empecé a predicar. Llegaron los hermanos todos asustados. Terminamos predicación, no vino la señora. Después de que salimos, le pregunté yo al anciano de allí, le dije, hermano, mañana ¿a qué lugar vamos a visitar? Y él me dijo, hermano Elías, tranquilo, mañana en la mañana yo le comunico. Me fui a descansar, en la mañana volví, le llamé, hermano, ya estoy listo, ¿para dónde vamos? Me dice el hermano, hermano, van a ir donde la señora que no pudo venir ayer. Ah, listo, hermano, ¿y con quién voy? Va a ir con mi esposa y con mi cuñada. 3. Y nos fuimos, hermano. Yo le dije, en las manos de Dios me voy a ir. Yo sabía dónde era. Y oré y le dije, Señor, yo no voy a ir solo, voy con usted. Y nos fuimos. Y avanzamos hasta que me dicen, mire, allá en aquella casa es donde vive la señora que el esposo ayer sacó a mi esposo y a los hermanos corriendo a macheta. Y yo le dije, vamos a entrar. Y me dijeron, hermano, pero es que eso es peligroso. Entremos, hermanas. Hermano, pero es que, digamos, buenas, señora María. Salió una señora de allá, o sea, la hermana que nos acompañaba. ¡Ah, hola, hermanitos! Y fue y nos abrazó. Sigan, por favor, sigan. Y abrimos un portillo o el broche. Y cuando yo les iba a decir, sigan, hermanas, ¿dónde están las hermanas? Ya no estaban las hermanas. Ya se habían ido. Estaban en la siguiente casa. Y desde allá me decían, hermano, venga. Sin embargo, yo entré y hablé con la señora. Y ella me dijo, he comprendido por qué se debe guardar el día sábado. ¿Cómo hago para hacerlo? Si mi esposo es tremendo. No estaba. Yo le pregunté, ¿y su esposo dónde está? Y dijo, está por aquí detrás de la casa. Estaba cerca. Le compartí una fe de Jesús y le dije, ore. Dios le dará sabiduría y pondrá a la persona indicada para que la lleve. Hermanos, esas son simples cosas pálidas que ocurren delante de nosotros. ¿Cómo será cuando nos prohíban y nos persigan? O sea, ¿cómo será? En otros países ya lo está viendo eso. ¿Estamos capacitándonos para eso? Mira lo que dice el conflicto de los siglos. En el capítulo 39 del conflicto de los siglos dice lo siguiente. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? ¿Y qué? Ese es el mensaje del primer ángel. El mensaje del tercer ángel. El tercer ángel le siguió diciendo,
Si alguno... Y a su imagen. ¿Él también qué? Muchos, dice la hermana lo siguiente. Mire, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, o sea, que decían a la gente, mire que no adora imágenes, mire que no, ¿verdad? Pero solo profesaban creer, no vivían. Tengan en cuenta que son dos cosas muy diferentes. Profesar y creer. Yo quizás aparente ser una cosa, pero viva otra. Ustedes se han dado de cuenta, hermanos, y esto lo digo sin ánimo de ofender ni nada, cómo han entrado a nuestras iglesias cosas del mundo y cómo se celebran las cosas del mundo. A mi celular llegó esta semana un mensaje, nos invitaban, hermanos, vamos a reunirnos esta tarde y vamos a hacer el programa de Amigos de Oración. ¿Qué están celebrando en el mundo estos días? ¿El amigo qué? Y son programas que vienen que parecen normales, ¿se entiende? Y así muchos otros. Y son normales, hermana. Y uno los mira de cierta forma y son normales. Pero aquí dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados. O sea, yo debo que permitir que el Espíritu Santo santifique mi vida. Dice, por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Usted se ha dado cuenta que muchos hermanos elocuentes y pastores, que usted mira por las redes sociales, que se han salido de la iglesia, ¿cómo atacan ahora a la iglesia? Y eso lo dice la hermana. Y eso se está viviendo ya. O sea, personas que uno se queda aterrado, mira, y dice, oiga, pero este hermano como antes tenía una mentalidad y ahora tiene otra totalmente diferente. Y mira lo que sigue diciendo para los que aún están dentro de la iglesia. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. O sea, hacen las cosas del mundo, pero parece que fueran las cosas de Dios. Yo una vez visité a un hermano y le dije, hermano, pilas, usted tiene que arreglar la vida con el Señor. Y me dijo, hermano, pero ¿en qué tengo que arreglarla si yo estoy bien? Y trabajaba el sábado con su arma en la cintura. Un hermano que lleva como 4 bautismos. Y ahí, y la hermana dice, y ven las cosas como si todo estuviera normal. ¿Entienden? Y él me dijo, hermano, pero es que Dios tiene que entender. Le voy a decir las palabras que me dijo, hermano, pero es que Dios tiene que entenderme. Yo necesito trabajar para sostener mi familia. Y ahí, hermanos. Dice, hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Va a suceder, hermano. Ahora, esto no debe que preocuparnos, porque quizás hasta aquí nosotros estemos ya preocupados. Pero voy a leerles otra cita con la cual no debemos preocuparnos. Y está en Joya de los Testimonios en el tomo 3, la página 285. Mira lo que dice la hermana respecto a esto. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. O sea, a ustedes y a mí. ¿Prueban qué cosa? Pruebas terribles. El espíritu de guerra agita las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. Está hablando a nivel mundial, ¿cierto? Mas
más a través del tiempo de angustia que se avecina. Un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación. El pueblo de Dios permanecerá inconmovible, dice la hermana. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles poderosos los protegen. Amén. ¿Se acuerdan ustedes qué les pasó a Job? ¿Ustedes se acuerdan lo de Job? ¿Recuerdan que Satanás se presenta a Dios y Dios le dice, ¿no ha visto mi siervo Job? Hombre recto, ¿cierto? Temeroso de Dios. ¿Y qué le dijo Job? ¿Qué le dijo de Satanás? Ah, pero usted no lo tiene cerca. ¿Ustedes han visto la mano poderosa de Dios? ¿Sí la han visto ustedes? Cuando nosotros somos obedientes, ¿cómo la mano poderosa de Dios nos ayuda? Estaba trabajando en Bucaramanga con mi hijo, un tercer piso. Estábamos desencofrando la placa y mi hijo se subió a una escalera. Y esa escalera se resbaló, como decir él estar acá. Este era el hueco del punto fijo del patio. La escalera se fue y él se fue. Y algo lo prendió y lo sentó en la orilla. ¿Quién era? ¿Ah? ¿Quién era? ¿Ha visto a mi siervo Job? Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros deshonramos a Dios? ¿Qué pasa si nosotros vivimos una vida mediocre? Eso pasa igual que el que tiene la Sagrada Escritura en casa y la abre en el Salmo 91 y pasa esa Biblia así como está la mía ahorita acá, pero ni siquiera la mira. Y la palabra del Señor dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero en verdad yo habito al abrigo del Altísimo para que la sombra del Omnipotente me cubra. Si nosotros, hermanos, somos obedientes, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, hermanos, en estos momentos de los que estamos hablando ahorita, cuando vengan, ángeles poderosos de Dios estarán a nuestro lado. Amén. Quizás tengamos que sufrir. Quizás, hermanos, tengamos que llorar amargamente. Pero esto no quiere decir que vayamos a renegar de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y ya estoy terminando, hermanos. Efesios capítulo 6. Aquí está, Andrés, el poder para usted y para nosotros. Daniel. Efesios 6. El versículo 11. Búsquenlo. Ahí está el poder para nosotros, hermanos, poder vencer. En Efesios 6:11. Si nosotros hiciéramos eso que el Señor nos aconseja en Efesios 6:11, nuestras vidas serían diferentes. Pero hay veces, hermanos, los afanes de este mundo prevalecen por encima de los principios de Dios. Hay veces salimos corriendo. Y el Señor dijo, ¿qué aprovecharé al hombre si ganare todo el mundo? O sea, ¿qué va a aprovechar a Elías? Si yo fuera rico, tuviera propiedades, bienes, casas, carros, fincas, ganado, pero perdiera tu alma, perdiera la oportunidad de vivir por toda la eternidad. Y aquí en Efesios nos dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, si yo no me he visto de la armadura de Dios,
si yo no estudio, si yo no oro, si yo no doy testimonio, ¿cómo puedo resistir? ¿Cómo resistía un soldado si estaba desnudo? ¿Cómo resiste un soldado si está protegido? Nosotros somos soldados de Cristo, mis hermanos. Este pensamiento en el conflicto de los siglos, la página 594 dice lo siguiente: el Señor enviará al pueblo una verdad especial para la situación que se encuentra. O sea, en este momento el Señor envía ¿qué? Una verdad especial. Nosotros predicamos el mensaje de los 3 ángeles. ¿Es así o no es así? La pregunta es, ¿quién se atreverá a predicarla? Usted se han dado cuenta que en este tiempo poco le gusta a la gente predicar la verdad. Hay muchas predicaciones y si usted entra a las redes sociales hay muchas predicaciones, pero la mayoría distorsionadas. Evangelismo fácil. Evangelismo fácil. La pregunta dice ella, ¿quién se atreverá a publicarla? Dice, Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamado de misericordia divina. Y quizás eso es lo que me esté pasando, hermana. El Señor quiera llevarme allí a la fortuna. Y yo le digo, Señor, pero no he terminado. ¿Y qué tal no termine? Y tengo que entregar la casa, pero si el Señor dijera y usted debe descansar. Esa ha sido mi lucha, hermanas. ¿Verdad? Dice, los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse. O sea, usted y yo no tenemos por qué preocuparnos de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. O sea, si el Señor me llama, yo debo que cumplir con mi deber y los resultados se los dejamos ¿a quién? A Dios. Eso lo dice en el conflicto de los siglos, 594. Y hermanos, hay veces es difícil para nosotros comprometernos en la obra del Señor. No es fácil, porque cuando nosotros queremos comprometernos en la obra del Señor, vienen tropiezos, salen cosas que hacer, hay luchas, hay veces hasta en nuestro propio hogar se levantan contiendas, pero eso es porque el enemigo no quiere que nosotros avancemos en lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Por eso la invitación es a que permanezcamos fieles hasta el final, no importa las circunstancias, porque el Señor dijo que el que perseverare hasta el fin, queremos perseverar hasta el fin. Amén, ¿verdad? Vamos a colocarnos en pie y vamos a entonar las estrofas de un himno que es muy hermoso. Es un himno cortico, pero es un himno hermoso. Creo que es el 281 en el Linario Nuevo. No sé si en el Antiguo existe. He decidido seguir a Cristo. No existe en el Nuevo. Ustedes conocen la historia de ese himno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí la conocen? Yo una vez se la conté acá, ¿cierto? La historia de ese himno. ¿Sí que hermana? Venga para que cante ese hermoso himno y terminamos con ese himno.
281. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Imagínese, Andrés, que voy a contarle la historia para usted porque ellos se la saben. Este hermoso himno sucedió en una tribu indígena. Un hombre conoció del amor maravilloso de Cristo como usted lo ha conocido y decidió entregarle la vida a Jesús y servirle. Pero vinieron problemas. Tuvo que presentarse ante esa comunidad y tenía que, en pocas palabras, renegar de Dios. Y no lo pararon a él solamente ante esa comunidad, también a su familia, a sus hijos y su esposa. Y le tomaban cada uno de sus hijos y le decían, ¿se retrata? No. Y empezaron a matarle hijo por hijo. La esposa. Y él decía, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Y con esas palabras callaron su vida. Pero ahí no terminó. El jefe de esa tribu se interesó. ¿Por qué este hombre había preferido morir antes de negar su fe? Y fue tanto lo que le conmovió que él y toda la tribu decidieron seguir a Cristo. Quizás, hermanos, algún día alguien quiera callar nuestra voz, pero hemos decidido seguirle a Cristo. Y vamos a arrodillarnos porque no volvemos atrás. Bondadoso Padre, tú que moras en lo más alto y sublime de los cielos, a ti sea honra y gloria. Señor Jesús, tú que intercedes por nosotros ante nuestro Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y poderoso nombre. Dios Espíritu Santo, tú que obras en medio de nosotros, tú que tocas nuestros corazones, tú que transformas vidas, ayúdanos y prepáranos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Perdona nuestros pecados y enséñanos a vivir de tal manera que agrademos en nuestros pensamientos, obra y acción, y que glorifiquemos a Cristo Jesús donde quiera que nos permita estar. Me voy agradecido, Señor, de esta tu casa,
porque tú has traído a estos tus hijos, a Daniel, a Andrés, Señor, a los demás hermanos que hacen parte de esta tu familia. Y sé que les capacitará al igual que a Eliana y a mí, Señor. Y nos dará ese privilegio grande de cuando tú vengas, Señor, poder estar entre los redimidos. Necesitamos tu fuerza. Necesitamos tu compañía. Necesitamos, Señor, aprender de ti que tú eres manso y humilde de corazón. En esta